Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Hoy trabajamos los bracitos de la muñeca María y de otras muñecas, ya que esta es la base del cuerpo. Empezamos con color piel con 5 cadenas. Hacemos un nudo deslizado. Aseguramos y cargamos 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Damos la vuelta y en la segunda cadena hacemos punto. 1, 2, 3. Y en esta última cadena hacemos un aumento. Damos la vuelta y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Tenemos 8 puntos. 2, 4, 6 y 8. Colocamos marca. Vuelta 2. Entramos al primer punto y hacemos un aumento. 1. Ahora otro. Vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 2, 3 y el cuarto aumento. Terminamos con 4 puntos bajos normales, sin aumentos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta tenemos 12 puntos. Vean, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora, las vueltas 4, 5, 6, vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 12 puntos. Así doblamos y empezamos. 1, 2, vuelta 7. Empezamos haciendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones triples. O sea, tomamos 3 laterales de puntos y sacamos en 1. Nuevamente, estos 3 puntos que quedan. Así nos debe quedar, cosa que simule esta partecita, este punto, vean, así, de esa forma. Esta muñequita también hice con deditos. En las otras muñecas, en otro video les enseño a hacer con deditos. Esta vez trabajamos así, de esta forma. Bueno, ahora vuelta 8, 9 y 10. Trabajamos punto sobre punto. Nos quedan 8 puntos. 1, 2, 3, vuelta 11. Empezamos con 2 puntos. Un aumento.
2 puntos, un aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. En esta vuelta tenemos 10 puntos ya que hicimos 2 aumentos. Ahora las vueltas 12 y 13 vamos a trabajar punto sobre punto. Diez puntos en cada vuelta. Vuelta 14. Empezamos con 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora un aumento. Terminamos la vuelta con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta tenemos 11 puntos. 11 puntos que vamos a trabajar en las vueltas 15 y 16. Vuelta 17. Avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Terminamos la vuelta con 6 puntos. En esta vuelta nos quedará 12 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Sacamos marca. Ahora las vueltas 18 y 19 trabajamos punto sobre punto. Los 12 puntos. Son 2 vueltas. Vuelta 20. Empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Una disminución. Nuevamente 4 puntos. 1, 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con una disminución. En esta vuelta tenemos 10 puntos. Vuelta 21. Empezamos con 2 aumentos seguidos. Vean, 1, 2. Terminamos la vuelta con 8 puntos. Nuevamente tendremos los 12 puntos. A partir de la vuelta 22 a la 32 trabajamos punto sobre punto. Son 12 puntos que debemos trabajar en cada vuelta.
Ya avanzamos hasta la vuelta 32 y así nos debe quedar el brazo. Vean, en esta forma. Ahí ahora dejamos en pausa y empezamos a hacer el brazo derecho. La vuelta 7 difiere de la vuelta, o sea, del brazo izquierdo. Entonces avanzamos hasta la vuelta 7 y ahí vemos la diferencia y lo demás es igual que trabajamos el brazo derecho. Empezamos con un nudo deslizado, luego 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Damos la vuelta y en la segunda cadena hacemos punto 1, 2, 3, un aumento en la última cadena. Damos la vuelta y hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Tenemos 8 puntos. Colocamos marca. Vuelta 2, avanzamos 4 puntos. 2, 3, 4. Esta vuelta también es diferente. Ahora hacemos 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4 aumentos. Sacamos marca. Ahora las vueltas 3, 4, 5 y 6 trabajamos punto sobre punto. Igual que en el brazo izquierdo. Entonces regresamos a la vuelta 7. 2, 3, 4. Regresamos. Vuelta 7. Empezamos con 2 disminuciones triples. Al revés del otro brazo. 1, 2. Ahora terminamos la vuelta con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí es la diferencia del brazo derecho. Vean, a este lado está esta parte que simula el dedo gordito. Y a partir de la vuelta 8, todo es igual hasta terminar tal cual hemos terminado el brazo izquierdo. Entonces, con eso ya terminamos los 2 bracitos y en el siguiente video trabajamos el cuerpo, para lo cual alistan el alambre, la cinta para forrar el alambre y también para los bracitos. Si es que quieren colocar alambre, también lo alistan o en cambio limpia pipa también igual funciona para los bracitos. Entonces
No olviden suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el próximo video en el cual trabajamos el cuerpo. Un abrazo a la distancia a todos y todas y a cuidarse mucho.